gracias por acompañarnos. Esto es Panorama Político. Inmediatamente revisamos información general del candidato presidencial Carlos Gerson Almeida Espinosa. Él tiene 46 años de edad, es de profesión licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia con especialidad en Derecho Económico, además es máster en Teología. Está casado y tiene 3 hijos. Experiencia en el sector privado. Desde 1999 se ha desempeñado como abogado del bufete jurídico Almeida Espinosa y Asociados. Además, representante del movimiento Vida y Familia, fundador y apóstol de una iglesia cristiana en 2007. También consejero familiar y pastor. Experiencia en el sector público, ninguna. No ha desempeñado cargo alguno. Candidaturas presidenciales. Esta es la primera vez que participa. Gerson Almeida se cataloga como un hombre de retos y desafíos. Es el presidenciable del Movimiento Ecuatoriano Unido, un rostro nuevo que aparecerá en la papeleta electoral el próximo 7 de febrero. Entre sus propuestas prevé un esquema de cero tolerancia a la corrupción y un tren intermodal que una al país, impulsando el turismo, el trabajo y la economía. Gerson Almeida es hijo de padres ecuatorianos. Nació en Curitiba, Brasil, el 10 de mayo de 1974 debido a que su padre estaba ejerciendo sus funciones en dicho país. Desde su cosmovisión busca un Ecuador que se levante hacia una sociedad práctica y ética. Busca un país en pro de la vida. Su tesis política está basada en el pragmatismo ético, que rompe las ideologías de izquierda, centro y derecha actuales. Entre su plan de gobierno consta el proteger el derecho a la vida desde la concepción y garantizar la salud. En el caso de llegar al poder, plantea un gobierno abierto y transparente, fomentando un esquema de cero tolerancia a la corrupción. Frente al deterioro del mercado laboral, prevé la creación de un tren intermodal, proyecto emblemático que facilitará la conectividad del país, acercando de manera directa a productores y consumidores, impulsando el agroturismo, creando fuentes de trabajo y empleo, además de la activación económica y desarrollo local. Esta será una propuesta que permitirá, dice, la conectividad de la región andina y el comercio internacional. Almeida también propone créditos para emprendedores, como el acceso a créditos no reembolsables como el capital semilla, apoyo a emprendimientos en las zonas rurales del país y un especial apoyo para las mujeres jefas de hogar en la construcción de nuevos emprendimientos. Promover las alianzas público-privadas para mejorar las cadenas productivas. Reaperturar las escuelas comunitarias para que la educación se vincule expresamente con la formación de las comunidades. Él se cataloga como un hombre de retos en este camino, buscando ser presidente del Ecuador. Así es, ya está con nosotros Gerson Almeida, candidato por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Bienvenido a Panorama Político. ¿Por qué un pastor evangélico quiere llegar a la presidencia de la República? Buenos días, muchas gracias. Estamos muy contentos, muy felices. Este es un tiempo de retos. Efectivamente, el Ecuador tiene muchísimo potencial. Conozco de cerca la realidad que vive nuestro país. Sé también que existen muchísimos retos que no se han tenido, que no se han tomado, que no se han asumido. Y en ese sentido yo creo que es hora de poner en práctica, de manera práctica, para redundar, lo que se tiene que hacer. Candidato, pero usted es representante del movimiento Vida y Familia. Siendo la familia el núcleo de la sociedad, ¿cree importante que un hijo de Dios, como usted se denomina, encamine al país? Actualmente lo que el Ecuador tiene es una crisis bien marcada de valores. Eso es lo que le está pasando al país. No nos sirve de nada tener un dólar, un barril de petróleo con un valor de $150, 200 o 500, si es que no tenemos una base ética. La base ética parte de la cosmovisión. Y la ética que nos anima a nosotros es el respeto al prójimo, el respeto a la institucionalidad, el respeto al manejo de la cosa pública. Y ese es un ingrediente que nos va a ayudar para el desarrollo de la nación. Desde ese punto de vista, sin hablar de un asunto teológico, porque no se habla de una ideologización, sino de un respeto de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Usted no está utilizando a la iglesia para llegar a ser presidente? Estamos utilizando lo que se llama el camino de la vía democrática, el voto del ciudadano ecuatoriano con las propuestas que venimos haciendo. No vamos a evangelizar al Ecuador desde Carondelet, para eso existen las iglesias, pero la base ética, repito, es muy importante y eso le falta a nuestro país. ¿Por qué interviene en la política? Necesitamos en este momento activar al Ecuador. El Ecuador no ha estado activado, el Ecuador no podemos hablar en términos con propiedad, en términos de reactivación, porque al Ecuador hay que activarlo, al Ecuador hay que sacarlo, y eso es lo que no se ha hecho. Tenemos que hacer lo que no se ha hecho. Esta es una generación, y no solamente una generación cristiana, sino una generación que está atendiendo a una serie de necesidades que han sido desatendidas totalmente en nuestro país. Falta de pensamiento político propio. El Ecuador no tiene ni una sola política de Estado. Son 200 años de vida republicana que el Ecuador no los ha dibujado. Tenemos políticas públicas de derecha, de izquierda,
Llega un gobierno, rompe el anterior y cada 4 años es como empezar de cero. Es necesario empezar a pensar en función del Estado, es necesario empezar a dar soluciones prácticas y por esa razón hoy entramos con la preparación, el trasfondo que yo tengo, he viajado también, he estudiado, más allá de esto, la vocación, el amor por mi país nos pone no en un entredicho, sino en una obligación. Candidato, ¿su fe cristiana será suficiente, hablando de valores, que es lo que ha recalcado usted, para encaminar a un país que esté envuelto en escándalos de corrupción, deudas sociales y crisis económica? La fe es importante, la convicción de un hombre es importante, pero también la practicidad. Y de ahí que nosotros planteamos el pragmatismo ético como el medio para salir, no los esquemas y dogmas tradicionales. Es decir, usted puede tener el mejor modelo, que si no tiene la practicidad para poderlo llevar adelante, no lo va a poder hacer. Y eso es lo que le pasa al Ecuador. Importa ideas de izquierda, importa ideas de derecha. Luego tenemos los ministros de turno que están haciendo maromas para poder sacar adelante el país, pero todo con ideología, todo pegado a un dogma. Es tiempo de meter la práctica. Y eso de ahí es lo que nos va a permitir salir. Con toda sinceridad, candidato, sabe que hay pocas posibilidades por el número de binomios también, y usted siendo un poco conocido, que llegue a estar en los primeros lugares. ¿Es usted optimista? ¿Cree que los fieles le darán los votos suficientes o quienes creen en esa búsqueda de valores de la que usted habla? Repito que no son solamente los fieles, no es solamente la iglesia, que sí es un voto duro, es verdad, y tenemos que ver el fenómeno a lo largo de toda Latinoamérica. Ese es un fenómeno que en todos los países en donde sucedió nadie lo estaba previendo, pero también tenemos que entender que hay una gran masa de ecuatorianos que está esperando exactamente esta oportunidad. Somos el único binomio que está planteando de manera práctica, de manera académica, algo nuevo para hacer, que no es utópico, que no es demagógico, que es plenamente realizable. Nosotros no venimos a hacer una aventura política. En este momento tenemos la certeza de lo que estamos haciendo. Sí es verdad que existen ciertas trabas para poder dar una visibilización plena. Por ejemplo, los que estamos hoy saliendo a la palestra y que tenemos los requisitos, la voluntad, la academia para hacerlo, tenemos que competir con personas que ya tuvieron visibilización previa, que tuvieron procesos electorales previos. Ahí hay una desventaja electoral. Por ejemplo, eso tendría que regularse. Pero nosotros tenemos toda la fe y la confianza de que así será. El movimiento al que usted representa es fundado por Edwin Moreno, hermano del actual presidente. ¿Tiene usted, candidato, cercanía con el gobierno o está de acuerdo con los lineamientos del gobierno actual? Personalmente lo que hicimos fue hace un año más o menos empezar la creación de un movimiento político propio con bases en las 24 provincias del Ecuador, bien consolidados, apoyo sí, como usted bien dice, en buena parte de la iglesia cristiana que está dando respaldo. Y no solamente eso, sino que tenemos toda una base social a lo largo de todo el país. Hemos venido construyendo esto, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Desgraciadamente, por el asunto de la pandemia, no pudimos terminar el trámite de recolección de firmas, pero la base social que tenemos, la influencia que hemos tenido, los resultados que hemos dado, hizo que el movimiento ecuatoriano unido, a raíz de todo este movimiento, el movimiento ecuatoriano unido nos curse una invitación formal por escrito. Su director, Fabián Zúñiga, nos hizo llegar, consultamos con las bases y esa es la forma como nos hemos relacionado. Pero le consulto, ¿cuáles son los vínculos con Edwin Moreno? Ninguno. A mí me ha llegado una invitación política para participar. ¿Usted no lo conoce? Lo conozco, lo he visto, pero no es mi amigo, no existe una relación personal. Él no tiene vínculos con su movimiento. No tiene absolutamente nada. De hecho, nuestra manera de plantear las cosas, el plan de gobierno no es importado, no nos lo han dicho, obedece a nuestra propia cosmovisión. De hecho, esto de aquí está presentado en el Consejo Nacional Electoral y es consecuente con nuestro movimiento político que, repito, ha sido formado hace algún tiempo. Candidato, vamos a hablar de temas de coyuntura que ha sido debate durante estos días. Usted busca un Ecuador en pro de la vida. ¿Cuál es su posición en cuanto al aborto? La vida es el mejor, el más inmanente de todos los derechos. Lo entendemos desde el punto de vista filosófico y esa es una convicción. Somos el único binomio pro vida por convicción. Esto implica que garantizamos la vida desde la concepción, como está establecido en nuestra Carta Magna. ¿Qué quiere decir? El deber del Ejecutivo tiene que ser cumplir y hacer cumplir la ley. Más allá de eso, lo demás ya viene a ser un debate filosófico que tendrá que agotarse en otra instancia. Pero, repito, desde el punto de vista práctico, atendemos al pragmatismo ético, el desarrollo de la vida como el puntal de todos los demás derechos. Sin vida no hay desarrollo de economía, no hay finanzas, no hay empresa, no hay periodismo, no hay movimientos políticos, no hay ninguna actividad. De tal forma que tenemos que atender esto como el principal está en puntal contra del desarrollo. de la despenalización del aborto. Nuestra lucha hace un año demostró y efectivamente pudimos hacer nosotros un activismo en la Asamblea Nacional Constituyente y así como la mayoría de los ecuatorianos han decidido en la legislatura
que se respeta la vida desde la concepción. Nosotros somos consonos con nuestra voluntad, nuestra vocación, y estamos de acuerdo con que la vida se proteja de la concepción. Obviamente el aborto por cualquier causa no estamos de acuerdo. No están de acuerdo. Como consejero familiar, ¿qué política se adoptará para bajar el alto número de embarazos en los adolescentes? La educación sexual es algo que se tiene que analizar con bastante prudencia, con bastante objetividad, también con bastante practicidad. No solamente es cuestión de ponerle a los muchachos y a las personas que están en la adolescencia el acceso a métodos anticonceptivos o úsalos indiscriminadamente, sino que también es necesario establecer un plan de socialización mediante el cual a la persona se le indican cuáles son las consecuencias de una relación sexual. Repito que no desde el punto ideológico vamos a tratar un tema, pero sí desde el punto de vista práctico. Y una persona que tiene una relación puede tener una consecuencia, en este caso, un embarazo. Desde ese punto de vista, primero lo de fondo, las consecuencias de una relación sexual. Lo segundo, los métodos para poder alcanzar... ¿Qué hará? ¿Una campaña de educación? Una reforma en el sistema educativo. El sistema educativo tiene que contener ciertas cosas que le hablen a usted de la ética, de la practicidad. Sus actos van a generar consecuencias y eso no se trata. Es decir, que esté en la malla curricular. El tema de la educación sexual desde el punto de vista estructural y coyuntural tiene que ser tratado. Su movimiento enfrentó un proceso judicial por supuesta vulneración de derechos contra la comunidad LGBTI. ¿Usted gobernará también para este sector de la población? Denuncia que obviamente fue archivada, ni siquiera pasó lo más básico del proceso formal. Pero sí se dio. Pero está archivado. Entonces, en términos jurídicos, ¿esto qué quiere decir? Que no existe. ¿Pero Ni siquiera hemos sido notificados con eso porque el organismo electoral ni siquiera dio trámite, no está archivado eso de ahí, de tal forma que jurídicamente no ha sido viable porque no tiene ningún fundamento. Nosotros hemos dicho, y yo personalmente he repetido, que los derechos de los ciudadanos ecuatorianos aquí no se dan por una afiliación, por un credo, por una raza, por una ideología, etcétera. Se dan por haber nacido en el Ecuador. Y nosotros, como Estado, vamos a garantizar el pleno ejercicio del uso y derecho del goce de los ciudadanos de todo tipo. Pero va a gobernar entonces para todos los ecuatorianos sin hacer distinción y mucho menos perseguir a nadie. Somos ecuatorianos. Entonces, ¿cuál será su posición también con el matrimonio igualitario que ya se aprobó en el país? El matrimonio igualitario, así como todos los procesos de aplicación, en este caso, por ejemplo, no ni siquiera una sentencia, sino de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene que agotarse las instancias legales. Cuando haya una vulneración, una antinomia de lo que la norma constitucional dispone versus una aplicación de una opinión que no es sentencia, las sentencias vinculan al país, no las opiniones consultivas, entonces el Ecuador tiene que estar en orden. Y lo que vamos a hacer es establecer en orden. Y si después de eso de aquí se establece de manera legal, somos ecuatorianos y debemos respetar el debido proceso. Y tenemos que respetar también la norma que está establecida en la Constitución. Candidato, vamos a hacer una pausa y al regresar quiero saber su propuesta en cuanto a salud pública y pandemia. Ya volvemos aquí en Panorama Político. De regreso en Panorama Político, estamos con el candidato Gerson Almeida y queremos saber su propuesta sobre la pandemia. Los ecuatorianos sienten que no ha existido medidas adecuadas para frenar la ola de contagios. ¿Qué acciones tomará? Entendamos que el Ecuador está actualmente viviendo es víctima, es una crisis que afecta a todo el mundo. La pandemia no fue culpa de nadie, pero la manera de enfrentarlo sí. Cuando estamos viviendo de una serie de importación de ideas, le hablaba a un principio que somos víctimas de importar ideas, izquierda, derecha, izquierda, nosotros nos apartamos de eso, buscamos la virtud política y no importamos ideas, sino que diseñamos las soluciones. Mire lo que pasó, víctimas de un pensamiento, en este caso de derecha, los organismos multilaterales organizados
pedían que la mayoría de los estados que eran deudores canalicen la serie de recursos para la atención de la pandemia. Atendiendo una fórmula, a un dogma económico se pagó a un acreedor. El acreedor mismo decía que no me paguen si no compren insumos. Mire, un dogma económico en realidad representó miles de vidas en el Ecuador y eso será sujeto también de debate posterior. ¿A qué voy con esto de aquí? Que el pragmatismo, o sea, la manera práctica de resolver sobre la viada el asunto nos va a permitir solucionar de manera eficaz. La pandemia, vuelvo a repetir, no estaba prevista. Pero ¿cuáles son las acciones? Tendremos nosotros aquí, las acciones que nosotros tenemos, no solamente en estas, sino en las que vienen, porque hay que entender que el medio ambiente en el mundo está generando una inmunodepresión. El Ecuador está en una falla geológica y hay muchísimas otras cosas que nos hacen suponer que vienen acontecimientos. Por lo tanto, tenemos que destinar una grande cantidad, ingente cantidad, después de la activación económica, de recursos para atención a cuestiones como salud. Pero no puede esperar después de afrontar la crisis económica, porque el tema de la pandemia es emergente. Y con lo que está en el presupuesto tiene que respetárselo. Vuelvo a decir, los fondos que deberían ser destinados de manera práctica y de contingencia tienen que destinarse para la atención de una emergencia. Tiene que hacerse, reaccionar inmediatamente, responder. ¿Pero qué va a hacer? Políticas claras. En este momento lo que tiene que hacerse es crear inmediatamente un fondo de contingencia o aplicar lo que estaba diciéndose, una renegociación. Es lo que están haciendo la mayoría de países. Se tiene que atender inmediatamente. Para la llegada de la vacuna, dice usted. No, la vacuna está garantizada. Es más, el Ecuador ya ha firmado un contrato en este momento. No creo que esté garantizado para toda la población. No, hay un contrato de 88 millones de dólares con una de las productoras de las vacunas y nosotros, desde el punto de vista estrictamente formal, vamos a garantizar el acceso a ellas. Se tiene que garantizar, pero también se tiene que fomentar el conocimiento de los pros y los contras. Recordemos que no ha pasado ni un año y una vacuna en estos términos resulta con efectos contraproducentes. Tiene que ser voluntaria y tiene que ser accesible. Hablando del tema salud, ¿cómo recuperará la seguridad social? La seguridad social es un tema sumamente sensible. ISFA, ISPOL, Seguridad Social Civil, etcétera, todo tiene que atender a un plan de respeto. Mire, en este tema de que no existen políticas claras de Estado, se ha vulnerado. Es decir, yo veo al Seguro Social, dicen algunos gobernantes, veo al Seguro Social como una fuente de recursos y voy a utilizar para ponerlos acá. Son intangibles los recursos de la Seguridad Social. Se tiene que rescatar esta intangibilidad, se tiene que poner en manos de los verdaderos administradores, de las personas que tienen la capacidad para poder mantener eso incólume. Tiene que atender a una política de Estado. Cuando hablo de política de Estado, me estoy refiriendo a que lo que se dice aquí, el próximo gobierno lo respetará y así sucesivamente. Con una política pública, el Seguro Social se vuelve vulnerable y el modelo de gestión, que además es caduco para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de la Policía y también el civil al que me acabo de referir, tiene igualmente una calidad de víctima porque es muy manoseado. Con el déficit, ¿cómo usted garantiza las pensiones de los asegurados? Exactamente lo que estamos diciendo es que nosotros nos hacemos cargo en este momento de una mala administración. Lo que hay que hacer es empezar a administrar bien. El Seguro Social, la Seguridad Social tiene un flujo de caja constante. Todos reciben sus descuentos y eso constantemente está entrando. El déficit es por una mala administración y la mala administración tiene que corregirse. Uno de los principales ejes de su plan de gobierno es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Cómo hacerlo? Con un alto porcentaje de desempleo, con un alto endeudamiento y sumergidos en una crisis económica. Y aquí tenemos que romper el paradigma, ¿verdad? El paradigma tradicional es cómo vamos a hacer inmediatamente para solucionar la contingencia. Y aquí viene la respuesta de la izquierda y de la derecha. La derecha, vámonos al Fondo Monetario Internacional, solucionemos nuestras cuentas fiscales internas para que seamos sujetos de crédito y el fondo nos hace un desembolso. Celebramos con bombos y platillos el desembolso y pagamos el gasto corriente y hemos solucionado. Eso no es solución. Quedamos más hipotecados. Eso de ahí es un maquillaje temporal. La izquierda hace lo mismo, pero con China. Es decir, buscan los organismos multilaterales que les satisfagan desde un punto de vista del préstamo. Y veo a los ministros de turno de finanzas haciendo maniqueos, importación de ideas para poder sacar al país, sacando un poco de acá para poner acá. Esa no es la solución. Bueno, eso es lo que han hecho. ¿Qué va a hay hacer que generar la solución. Por eso estamos planteando, generar riqueza. El Ecuador es rico en todas las partes. Por eso es que nadie se explica cómo el Ecuador, siendo tan rico, tiene tanta deuda. Es como aquella persona que tiene una casa rentera de $100.000, su deuda de luz, agua y teléfono asciende a 500 y tiene que pedirle prestado al amigo para pagar esa deuda. Lo que hay que hacer es primero eliminar los factores de distorsión a la riqueza. ¿Cuál es corrupción? 17.000 millones de dólares al año. Eso le cuesta al Ecuador. Inmediato que hacemos eso, garantizamos el flujo de caja para la atención de muchísimas cosas. Nosotros ya hemos hecho, los próximos días estamos haciendo una rueda de prensa, hemos hablado con los organismos y las empresas que se dedican a hacer pesquisaje de capital. Solamente el ave en el cielo no deja un resquicio, pero perseguir estos capitales se puede hacer. Segundo, se tiene que activar, generar la riqueza y ahí es donde viene la alianza público-privada. Esto es sumamente importante que el ecuatoriano conozca. Si nosotros activamos la economía y empezamos a garantizar activación de
turismo, agroturismo, construcción, generación de cientos de miles de empleo a través de la generación del tren intermodal, libre circulación de personas y mercaderías. Eso me llamó usted mucho garantiza. la atención. ¿De qué se trata el tren multimodal del Ecuador? Vea, esto es una cosa, realmente, alguien me dijo, eso es como la panacea. Y en verdad, Estados Unidos sale de la gran recesión no pidiendo préstamos, sino construyendo. Nosotros no vamos a construir porque tenemos superávit, sino que vamos a construir para tener superávit. Es la forma como, ¿De qué se trata como tienes aquí. Tren intermodal. Yo lo planteé hace 22 años, 25 años en mi tesis de Derecho Económico Internacional, que es mi especialidad. Libre circulación de personas y mercadería, no atendiendo al modelo que tenemos actualmente y que además se está chatarrizando porque obviamente no responde a las necesidades modernas, pero toda nación en desarrollo lo tiene. Las personas que quieren circular en turismo, los extranjeros, con eso garantizamos y activamos el turismo, por ejemplo, de norte a sur, este y oeste, son 4 puntos que se conectan. Vamos a generar también la capacidad de que los pequeños y medianos productores agrícolas, por ejemplo, se conecten a este tren y ahí viene la segunda modalidad. La primera es de las personas, la segunda es de mercadería. Usted va a ver que la mayoría de los agricultores pequeños no pueden obtener la rentabilidad deseada porque no pueden sacar sus productos. ¿Y por qué? Porque hay intermediarios, porque no tienen insumos, porque no hay carreteras vecinales. El contrato, también en los próximos días lo estamos haciendo de manera formal, el contrato con alianza pública-privada que viene del extranjero y que garantiza además la inserción en una primera entrega de 7.000 millones de dólares. Usted va a tener con eso de ahí inmediatamente. Candidato, no llego a entender cómo va a ser el mecanismo de este tren. ¿Alianza pública-privada o la técnica, la del multimodal? Sí, el multimodal. Ok, es una circulación de libre circulación de personas y mercadería. Usted tiene dos rieles, la una circula las personas. Entonces, si usted se quiere desplazar a Loja a poco costo, si usted quiere viajar de Quito, tiene que viajar 13 horas o se va en avión y de pronto se le cierra el aeropuerto. No hay conectividad. Aquí el punto es conectar al país. El rato que nosotros conectamos con personas, un turismo, con unos vagones modernos, más acelerados, que cumplan los estándares internacionales, primero usted garantiza la libre circulación de personas. ¿Pero dónde va a sacar los recursos para Exactamente hacer esos vagones modernos? Eso le estaba diciendo. No viene a título de préstamo, porque si no seguiríamos hipotecando. Esto es una alianza público-privada que en una primera entrega, que es lo que estaba diciendo hace un momento, le garantiza a usted 7.000 millones de dólares por inversión extranjera. ¿Ya tienen los inversionistas? Sí, eso es lo que estamos diciendo. Esta próxima semana hacemos la rueda de prensa. El martes estamos haciendo el lanzamiento de la rueda de prensa acerca de esto. Y la segunda parte, el tren intermodal, es la que le permite a usted desplazar mercadería. Genera un impacto ecológico beneficiado, porque usted ve los grandes vagones en las carreteras, tiempo de desplazamiento que le ayuda a usted. Usted genera la agroindustria, el agroturismo, genera para la construcción de estas nuevas rieles que se necesita, que son dobles. ¿Cuánto va a costar? En total cuesta 18.000 millones de dólares estimativamente. ¿Qué va a tener? Es inversión, está garantizada y por eso venimos nosotros a hacer esto de manera práctica. No es un ofrecimiento demagógico, esto se va a hacer. Sobre reformas legislativas, ha señalado que promoverá aquellas que limiten el poder presidencial. ¿Limitar en qué? Actualmente estamos en un esquema de hiperpresidencialismo y eso es un esquema, ¿no? Es una manera dogmática de entender al Estado ecuatoriano. ¿Y para qué se lo hace? Para tener mayor poder, mayor influencia. El esquema hiperpresidencial que tenemos ahora nosotros nos deja en entredicho la organización del Estado en sus 5 funciones. Antes eran poderes, yo soy un purista del derecho, usted sabe, soy abogado también, y creo que el Ecuador tiene que volver a los 3 poderes para poder tener un equilibrio. ¿En dónde? Nosotros vamos a mantener la cuestión electoral, también se va a mantener la cuestión de la participación ciudadana, pero en las funciones que tienen que tener y no en los poderes. Un poder es exactamente esto. ¿Por qué? En las funciones, si es que me hago de 2, ya tengo esquema hiperpresidencial. Todo tiene que pasar a través del presidente. Y esto, a pesar de que en teoría me perjudicaría, no es favorable para el país en la construcción de una política de Estado permanente. Es decir, eliminar, por ejemplo, el ente del Consejo de Participación Ciudadana. No eliminarlos, darles una nueva forma para que dejen de ser función, vuelvan los 3 poderes y se capitalice de manera, otra vez, práctica, ese es nuestro entendimiento, esa función. Y no nos empantane, ¿no? No nos empantane. ¿Sin representantes en la Asamblea? Va a haber una Asamblea dispersa. ¿Cómo va a lograr hacer todas estas reformas? Lo que le estaba diciendo, la parte orgánica y la parte dogmática que son constitucionales se tienen que reformar. Aquí es necesario, las personas que vamos a hacer las cosas de manera responsable, tener un entendimiento que al país hay que reformular. O sea, si queremos construir una política de Estado, y no he visto yo personas que hablen de políticas de Estado, lo que tenemos que hacer es reformular la Constitución. Es necesaria una constituyente. Va a ser una constituyente. Es necesaria una constituyente. Lo hago yo, lo hace cualquier otra persona, pero se tiene que hacer para reformular el Estado. Pero eso quiere decir que usted debería lanzarse nuevamente a elecciones. Estamos, en un primer momento vamos a consultar, hay muchas vías de poderlo hacer, pero si vamos a ser prácticos,
y no demagógicos, tenemos que reformular el Estado. ¿Se podría dar esta forma que usted dice o las otras? ¿Ha cumplido, candidato, usted con el pago de sus impuestos? Sí, en el último año estamos, conforme lo indica el portal de las rentas, hay otros años en los cuales yo he estado ausente circulando la ciudad en actividades ministeriales. No hemos llegado a la base imponible y en esos años no, pero en los que consta, sí. ¿Cuál es su propuesta en el tema de educación y tecnología? Vimos que uno de los grandes problemas fue precisamente ese acceso de los estudiantes, de los niños al Internet para poder acceder a sus clases virtuales. La educación es otro tema de política de Estado. Mire usted lo que usted acaba de hablar, el amplio espectro de los asuntos, nos ponen en entredicho. La educación, al tener un plan de política de Estado, también tiene la capacidad de poder destinar recursos, y esa es la ventaja de una política de Estado, que al aparecer una contingencia usted puede destinar recursos para un sector que en este caso se vuelve muy vulnerable. El Ecuador sí tiene que garantizar y no solamente declarar que todas las personas tienen acceso a la educación. En este momento, por ejemplo, se tiene que hacer una ingente inversión para darles los recursos, en este caso tablets y este tipo de cosas a los estudiantes, más allá de una discusión filosófica. Esta es una prioridad. Un Ecuador que tenga una política de Estado con educación bien claramente establecida y que atienda las necesidades coyunturales y estructurales, es un país que va a surgir y por lo tanto las políticas que nosotros vamos a establecer es la atención de este tipo de cosas. Si el muchacho necesita una tablet, hay que darle la tablet. Me va a decir, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Le vuelvo a decir, activamos a la economía, eliminamos la corrupción y el dinero va a alcanzar para todo. Candidato, finalmente, en pocas palabras, porque los ecuatorianos deben votar por Gerson Almeida y la propuesta de Movimiento Ecuatoriano Unido. Puede dirigirse la Cámara a los ecuatorianos, por favor. Es verdad, en este tiempo nosotros hemos sido víctimas de la derecha, de la izquierda, ellos no nos han reportado nada bueno. Planteamos una unión de todos los ecuatorianos para llevar al país al superávit, unirnos, dejar de lado la izquierda, dejar de lado la derecha, buscar la virtud política, sacar adelante a esa madre que está viendo a su hijo morir por falta de atención médica, atender al que necesita la salud, eliminar la corrupción, y por eso nosotros estamos diciendo que el Ecuador no está quebrado, el Ecuador es rico, el Ecuador es productivo, el Ecuador está mal administrado, es tiempo de cambiar esta mala administración. Actívate, Ecuador. Por eso nosotros hoy estamos haciendo este tipo de proposición, que es práctica, no es utópica. Así que todos juntos vamos con esperanza para cambiar nuestra nación y para ponerla en alto lugar. Muchísimas gracias al candidato Gerson Almeida. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este espacio que busca conocer las propuestas de quienes aspiran llegar al sillón presidencial. Quiero hacerles también la invitación para que nos acompañen esta noche a las 20 horas en Debate 2021. Tendremos precisamente a los postulantes en un nuevo programa. No se lo pierda, 20 horas por Televicentro y Grupo El Comercio. Hasta entonces, un abrazo grande. TVC presentó Panorama Político.